Ok, bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la aerobiología, sobre la introducción. Agradezco a mi profesora, la doctora en medicina Cindy Elizabeth de Lira Quesada, que me asesoró en la realización de esta clase. Y yo soy la doctora Silvia Rosario Viles Vargas, residente de primer año de alergias e inmunología. Entonces, vamos a empezar con un poco de historia. En la antigüedad, pues no se sabía bien o no se sabía nada de cómo es que se reproducían las plantas. Pero, sin embargo, Anaxógeros fue uno de los primeros que consideró al viento como un factor notable que tenía una influencia en la diseminación de las especies. Posteriormente, Hipócrates comenzó a ver y tenía sus hipótesis de que el hombre era atacado por fiebres epidémicas cuando inhalaba aire que estaba infectado de contaminantes que eran hostiles para la raza humana. Después, pues los botánicos en la Roma antigua, pues no se preocuparon de los aspectos fisiológicos tanto de las plantas. Entonces, en la literatura hasta finales del siglo XV no se encontraba referencia sobre el polen. Y después ya Monardi comenzó a estudiar el papel de los estambres que los estambres desempeñaban en las flores y en su modo de reproducción. Pero fue hasta ya entrado el siglo XVII cuando comenzó a sospecharse que la antera era el órgano reproductor masculino de las flores. Y fue el primero, em, Nehemias Grow, que fue un botánico y médico, fue de los primeros que describieron la morfología de los pólenes. Posteriormente, Micheli, que fue un botánico del jardín, bueno, del jardín botánico de Florencia, concluyó que las esporas de los mohos se dispersaban a través del aire. Y posteriormente, Van Helmont observó que algunas flores podían tener influencia patológica sobre el organismo humano, y a eso lo llamó en ese momento catarro de las rosas. Posteriormente, José Teófilo fue el primero en producir plantas híbridas que obtuvo polinizando artificialmente especies del mismo género. Y ya hasta en el siglo XIX fue cuando comenzó un interés verdadero por la morfología polínica. Y el primero, Pierre Miquel, realizó el primer colector volumétrico, entonces hizo el primer muestreo largo y periódico de la atmósfera con métodos volumétricos. También Luis Pasteur ya estaba haciendo bueno, estaba haciendo estudios en diferentes alturas, recolectando partículas de la atmósfera y bueno, del aire en diferentes alturas, y demostró que había una disminución de los microbios en grandes alturas. Posteriormente, John Bostock fue el que describió la enfermedad en ese momento la quejaba a él mismo, que se conoció como fiebre de Leno. Y ya en 1837, el doctor Blackley reconoció el polen, que era como el causante del catarro o de la fiebre de Leno. Y ya a principios del siglo XX, pues los estudios se orientaron rápidamente al campo médico y farmacológico. Eh, y ya Carlos Rickett fue de los primeros que observó que los venenos y las sustancias tóxicas podrían ser letales a dosis insignificantes que no deberían de serlo. Y ya se comenzó a ver o estudiar que el polen era un elemento alergénico que era capaz de desencadenar fenómenos que eran realmente patológicos para algunas personas. Después de eso hubo múltiples trabajos de carácter morfológico y analítico de las diferentes especies de plantas y sus pólenes, y entre esos, pues, en la literatura los principales fueron los trabajos de Woodhouse, Praegri y Herdman. Y bueno, ya hasta 1952, cuando Jim Peirce fue el primero o inventó la trampa volumétrica automática de esporas, que con algunas modificaciones es una de las principales utilizadas el día de hoy. Ahora vamos a ir viendo. Ya cuando, bueno, se tenía toda esta información, ya se hicieron asociaciones. Entonces, en 1974 se constituyó la Asociación Internacional de Aerobiología en el primer Congreso Internacional de Ecología. En 1986 se creó la Red
Europea de aero, aeroalergólogos, y ya en 1987 el doctor Jack estableció en Viena un centro de datos rápidamente accesible por correo electrónico para ese momento o por telefax. Y posteriormente ya se hizo una red o una red de la red europea que ya difundía la información de este banco de datos a través de Internet y de los medios de comunicación social para que estuviera accesible a más personas. Bueno, y esto es ya lo que se buscaba con la aerobiología, que todos pudiéramos tener acceso a eso. Bien, es lo que estamos llegando al día de hoy. Entonces vamos a empezar con los conceptos y el alcance que ha tenido esta rama. Entonces, el término de aerobiología fue acuñado a principios, bueno, en los años 30, inicialmente por Fred Meyer, que hizo estudios sobre las esporas de hongos, granos de polen y bacterias que estaban contenidos en la atmósfera. En 1973, Edmunds definieron la aerobiología como la ecología de la atmósfera, lo que significa que su objetivo se dirige al estudio de toda la diversidad de partículas biológicas aerovagantes e incluye además los procesos de liberación, emisión, dispersión, deposición e impacto de las mismas. Y actualmente se incluyen también dentro de la aerobiología el estudio de partículas y gases abióticos que afectan a los organismos vivos. Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, podemos decir, ¿qué es lo que estudia la aerobiología? Bueno, estudia cómo, por qué, cuándo una partícula biológica se emite a la atmósfera y el modo en que ésta se dispersa. Y nos da la respuesta también de cuáles son los impactos que producen el medio desde su liberación hasta que se deposita. Podemos definirla ya como una ciencia que estudia los organismos vivos aerodifusos, como son granos de polen, esporas fúngicas, bacterias, virus, hongos y, bueno, y otros que están. También en general cualquier material biológico significativo desde el punto de vista de contaminantes aerotransportados de forma pasiva. Entonces, se ha dicho que es la ciencia de la vida en la atmósfera. Ya en el siglo XXI, pues las investigaciones son muy diversas y tiene otros objetivos y diferentes metodologías que se han desarrollado en nuevas líneas de trabajo. Pues entonces tenemos diferentes ramas, como la aeropatología, que estudia el polen en la atmósfera, aeromicología, que estudia los hongos que se encuentran en el aire, aerobacteriología, las bacterias que están presentes en el aire, biometeorología es la ciencia que estudia las interacciones entre los factores meteorológicos y los seres vivos, incluyendo humanos, animales y plantas. Y la biodeterioro, que es lo que se estudia, es el daño o deterioro de materiales que son productos causados por organismos vivos como bacterias, hongos, insectos y otros microorganismos. También está muy asociada con otras líneas de estudio como son la agronomía, la fenología, que se refiere al estudio de los eventos estacionales o los que son ciclos de vida de los organismos, especialmente en relación con los cambios climáticos y ambientales. También, bueno, también está muy enfocado también sobre el cambio climático. Se realizan estudios de aeroalérgenos también por inmunoensayos y se ha todavía más, ya en la actualidad, el estudio de metogenómica y genómica, que se refiere a la genómica que estudia el material genético recuperado directamente de muestras ambientales. Podemos decir que también se divide en varios tipos, como la aerobiología vegetal, que se encarga del estudio de polen y esporas de plantas, analizando su biodiversidad y la distribución de los mismos, y estudia su rol ecológico y en la salud humana. También estará la aerobiología animal, que investiga los organismos microscópicos como ácaros e insectos y examina su impacto en la salud y interacción con el medio ambiente. Y la aerobiología microbiana, que se ocupa de los microorganismos en el aire, explorando su viabilidad y los efectos que estos pueden tener en la salud de las personas y la relación que tiene con diferentes enfermedades. Bueno, y podemos decir que sí, tiene un impacto o es muy importante para la salud, principalmente las alergias, donde es muy importante porque vemos o estudia la propagación de polen y otros alergenos, que esto ayuda a entender su efecto en la salud de las personas,
nos permite conocer los niveles de polen en el aire y esto nos puede guiar y puede guiar a los pacientes también. También en las enfermedades respiratorias, ya que se realiza el monitoreo de microorganismos en el aire y es crucial para la prevención de estas, y también en las patologías pulmonares. Puede verse también agravado por la calidad del aire. Y ya en la práctica sí tiene sus aplicaciones. En la gestión ambiental, por ejemplo, nos ayuda a mitigar el impacto de alergenos y enfermedades transmitidas por el aire, y esto puede llevar a a la creación de políticas públicas que pueden basarse en datos sí, en datos aerobiológicos que mejoran la calidad de la salud. Y se pueden hacer también sobre la salud pública. Esta información sobre la calidad del aire se puede utilizar para emitir alertas sobre niveles de polen en cada día, y esto nos ayuda a prevenir crisis de salud en la población que es vulnerable. Bueno, vamos a entrar a hablar sobre el polen y las alergias directamente. Entonces, tenemos que la alergia al polen es una enfermedad, como ya sabemos, que es regional y que varía dependiendo de cada lugar, y es impulsada por numerosos factores ambientales, donde influye la flora local, el tiempo, el clima y la contaminación del aire. La exposición previa al polen impulsa la sensibilización a la enfermedad, mientras que la exposición posterior provoca la exacerbación en las personas que están sensibilizados. Y la distribución son temporales y espaciales de los tipos de polen y alergénicos, son importantes para la epidemiología de las enfermedades alérgicas, ¿ok? Para el diagnóstico y el tratamiento de esas enfermedades. Vamos a hablar ahora sobre la flor y sus partes. Entonces, los granos de polen son las células sexuales masculinas de las plantas con flores. Para recordar nada más las partes de la flor, están los sépalos, que es lo que cubre o está abajo de los pétalos. El conjunto de sépalos es el cáliz y el conjunto de pétalos es la corola. La parte masculina es el estambre, que está formado por la antera y el filamento. Y la parte femenina es el pistilo, que está formado por el estigma, el estilo y los ovarios. Entonces, el polen se forma en el interior de los estambres y una vez que madura ya son liberados. Su función biológica es alcanzar la parte femenina de una flor de su misma especie y hacer posible la fecundación de la ovocélula. Y el polen es viable si alcanza una ovocélula de una planta de su misma especie. Están las plantas autóctonas, que esas son las que se pueden fecundar o en la misma flor, y las alógamas, que son las que tienen que alcanzar una flor distinta de su misma especie para poder dar la fecundación. Y sobre la polinización, se refiere al traslado del polen desde el órgano donde se ha formado hasta la parte femenina de la flor. Puede realizarse de varias maneras. Bueno, las plantas que son anemófilas, que es más frecuente, y es cuando el viento es el medio que se encarga de transportar el polen, o cuando es entomófilas, que es cuando los insectos son los encargados de transportar el polen hacia otras plantas. En el proceso de la polinización se requiere que los pólenes sean células especialmente resistentes. ¿Por qué? Porque van a estar sometidas a condiciones ambientales adversas que podrían provocar el colapso o disecación de los componentes celulares. Entonces, están cubiertos, o la pared externa, que es la axina, que está constituida por materiales que son muy resistentes, como la esporopolenina, que bueno, se dice que es uno de los materiales más inalterables de la naturaleza, y es muy resistente a ácidos, bases, y no se ve afectado por las variaciones térmicas habituales. Y la exina va a tener otros componentes como los poros, y eso va a depender de cada especie. Y la intina se compone principalmente de células y pectina, que la intina es la parte que está más adentro del polen. Y el contenido varía de especie, de las diferentes especies y las condiciones ambientales. Pero en general se puede decir que está constituido por proteínas en un 20%, glicósidos de formas como azúcares en 35 y 40%, lípidos en 5%, sustancias minerales y oligoelementos en 3%, enzimas, que lo que hacen es que actúan como catalizadores
En el metabolismo, como la amilasa, invertasa, las fosfatasas y las sustancias antibióticas activas. Y el tamaño del grano de polen, bueno, varía, pero encontramos que en la literatura que puede ir de 5 a 50 micrómetros y ya a partir de los 20 ya no puede pasar las vías respiratorias. Y los alérgenos que poseen estos granos de pólenes tienen un peso molecular entre 10.000 y 30.000 Dalton. Y los pólenes, para que sean considerados como causantes de alergias, deben de reunir una serie de características. Las plantas que los producen tienen que tener una amplia difusión local, tienen que ser livianos y liberarse en cantidades abundantes. Bueno, según datos de la literatura, menos del 10% de las especies vegetales que florecen liberan pólenes al aire para que sean transportados. Y estos, los que tienen, bueno, que liberarse, ¿verdad? En cantidades que sí sean suficientes, se ha visto que los árboles, lo hacen principalmente de noviembre a marzo, pero varían entre las especies. Predominan las Lantanus, Fraxinus americano, Quercus, Cupressus y Pinus. Y las hierbas de finales de primavera hasta noviembre, diciembre, que predominan Cynodon, Dactylum, em, eh, también Lolium y Olcus. Y las malezas de enero a abril y Artemisa, en las que predominan son Artemisa y Ambrosia. Y bueno, esta es la taxonomía de la flora alérgica más relevante en México, que en realidad lo puse para que viéramos que sí, son muchísimos, pero que se van a ir viendo a profundidad en todas las demás clases de árboles, malezas y pastos. Bueno, y ahora sobre el polen y las alergias, se ha visto que las dos principales afecciones alérgicas asociadas al polen y a los hongos son la rinitis alérgica y el asma, como ya sabemos. Y bueno, eso sí tiene un efecto en la salud pública, porque si la incidencia, bueno, los pacientes con rinitis alérgica puede oscilar, pues, depende de la literatura, hasta 40% en niños. Y las exacerbaciones de asma sí tienen un costo en la salud pública, hospitalizaciones y todo. Entonces sí es un tema bastante importante. Con el desarrollo del polen se sintetizan proteínas que pueden generar alergias, que están en los granos de polen y se localizan en la pared de todos los pólenes. Y el contenido de polen en la atmósfera depende de la capacidad de producción de la planta, la geografía, la época del año, la hora del día y de los factores climáticos en ese lugar. Y para que un grano de polen provoque una reacción alérgica debe presentarse todos estos requisitos. Entonces, que pertenezca a una planta anemófila, o sea, que sea transportado por el viento, que sea lo suficientemente ligero para facilitar su permanencia y desplazamiento en el aire, y plantas que sean abundantes en los alrededores de la localidad en cuestión o de las personas que sean sensibilizadas. Y la magnitud de la reacción alérgica va a depender de la cantidad de polen presente en el aire que respiramos, de la capacidad de respuesta de cada individuo y también de los factores ambientales. La dinámica de dispersión de los granos de polen en realidad varía mucho y tiene muchos factores que influyen. Está estrictamente relacionada con la temperatura, la velocidad del viento, la humedad. Se ha visto que temperaturas inferiores a 10 grados suelen inhibir la emisión del grano por la planta. Y las lluvias tienen la propiedad de, decirlo de alguna forma, de limpiar los granos de la atmósfera. Con las lluvias, los granos de polen se hidratan a tal grado que pueden precipitar al suelo. Y los fuertes vientos resuspenden nuevamente los granos que estaban ya depositados. Entonces, bueno, sí, los efectos del clima sí afectan mucho. Y sobre la temperatura, se ha visto, bueno, influye de varias maneras sobre el polen. Es la responsable principal del comienzo de la floración de las especies que son termófilas o que son sensibles al calor. Y también en la esporulación de los hongos, para que se dé para que se libere el polen en estas especies, tienen que recibir cierta cantidad de calor que es acumulado. Y también tiene otro efecto, que es que la temperatura es importante para el transporte de las biopartículas, ya que calienta el aire y esto produce turbulencias. Y esto hace que se eleven las partículas en la atmósfera. La humedad también influye de varias formas.
Una humedad relativa alta favorece la esporulación de los hongos, mientras que entorpece la emisión de los pólenes a la atmósfera, ya que en la floración la humedad relativa en algunos casos desactiva la apertura de las anteras, por lo tanto, al aumentar la humedad relativa en el aire, hay menor liberación de los granos de polen. Y la humedad relativa produce un cambio en la forma, tamaño y volumen del grano de polen, como resultado del contenido del agua en el mismo. Y si el grano de polen absorbe más agua, se hace lento y se deposita más rápido. El viento también, ya vimos que se influye de varias formas, ya que el polen y las esporas tienden a caer por gravedad con una velocidad de sedimentación. Y este proceso se ve contrarrestado por las corrientes de aire verticales o horizontales y transportan las partículas lejos del lugar donde fueron emitidas. También los granos de polen después actúan como, bueno, se liberan, hace que se liberen y también actúan como transporte. Entonces, si el viento está de 3 a 4 metros por segundo, esto ya es suficiente para que se libere el polen delantera. Y cuando ya las velocidades van de 10 a 20 metros por segundo, ya genera un barrido en la zona. Otro factor que influye es la contaminación. Se ha visto que en el interior de las grandes ciudades las concentraciones de granos de polen es menor que en algunas zonas rurales por, por el efecto de barrera que producen los edificios muy altos. Sin embargo, también la turbulencia creada por el tránsito y el viento a través de las calles también puede aumentar su concentración en algunos momentos. Y la contaminación creada por los combustibles y los hidrocarburos, principalmente el diésel, sí se ha visto que potencia el efecto alergénico del polen. Y actualmente, pues el cambio climático también tiene un efecto. Se ha visto que los altos niveles atmosféricos de dióxido de carbono, que actualmente llegan hasta 400 partes por millón en comparación con épocas previo al desarrollo industrial, que eran aproximadamente 280, puede actualmente afectar directamente y se ha visto que hay un aumento y aceleración del crecimiento de las plantas, mayor intensidad de la floración, hay un aumento de la potencia del alérgeno del polen, hay una mayor duración de la floración con un avance en el crecimiento de las plantas y por lo tanto en el inicio de la temporada de polen. Y las temporadas de polen son más largas basadas en el comienzo de la temporada anterior. Las tormentas eléctricas y las fuertes lluvias también pueden influir en la dispersión del polen. Las moléculas de polen tienden a elevarse, por decirlo de alguna forma, y llegar a lugares donde hay una alta humedad y se van a, podemos decir, hacer más pequeñitas o se van partiendo y lo que es lo que se llama el subpolen, que a su vez estas moléculas van a atraer más gotas de lluvia, más humedad y crean lo que se conoce como nube. Cuando hay una lluvia leve, pues comienzan a caer las gotas que tienen un promedio de 1 a 3 milímetros. Y cuando ya hay tormentas eléctricas o lluvias o aguaceros muy fuertes, estos se pueden pulverizar y se van a producir microgotas que contienen moléculas de polen mucho más pequeñitas y esto lleva a la formación de bioaerosol, que es que si puede, lo podemos inhalar y si puede llegar a las vías aéreas inferiores y esto ya puede llevar a causar crisis de asma en los pacientes. También el efecto de la contaminación exterior y los cambios climáticos se ha visto que afecta directamente la vegetación. Y esto podemos decir que cuando aumenta la contaminación del aire, lleva a un aumento en la producción de granos de polen, más alérgenos, se ha visto que hay más alérgenos por grano de polen, y también aumentan los mediadores lipídicos asociados al polen. Y también se ha visto que, pues como ya vimos, que los contaminantes los van a hacer más alergénicos. Y el calentamiento global produce periodos prolongados de la vegetación, que va a haber más polen durante más meses del año. También los eventos climáticos externos, como las tormentas eléctricas, producen la liberación súbita de cantidades masivas de alergenos. Y todos estos factores anteriores van a hacer que haya más polen en el epitelio de la vía respiratoria por más tiempo
y van a interactuar con las células del epitelio, que van a haber más con células dendríticas que pueden producir más IgE y después van a estar en contacto con los mastocitos ya sensibilizados y pueden liberar más histamina, triptasa y demás moléculas que pueden llevar también a crisis de asma en estos pacientes. Bueno, y ahora vamos a hablar también de la parte de los hongos, ya que la aerobiología también se encarga de estudiar esta rama. Y las tasas de sensibilización de los hongos se ha visto que supera el 5% en la población general, pero tiene tasas mucho más altas en la población atópica. La exposición a hongos en el exterior, bueno, es casi omnipresente, están ahí, no podemos evitarlo. Se ha visto que las latitudes del norte, los niveles de las esporas de los hongos en el exterior comienzan en primavera, que están más bajas, pero van aumentando con las lluvias y con el aumento de la temperatura y tienen un punto máximo a principio de otoño. En las latitudes del sur, los niveles de los hongos en el aire son casi continuos y dependen más del ciclo de humedad y temperaturas extremas que hayan en cada zona. Los hongos que son más abundantes en el exterior son los Cladosporium y Ascomycetas, que, bueno, en realidad, según la literatura, no son los mayores causantes o no son a los que la mayoría de personas están sensibilizadas. Es muy importante también que esto nos ayuda a la identificación de los diferentes pólenes. Y para eso está esta rama de la palinología, que se encarga del estudio de las esporas de las plantas, su dispersión y la aplicación. En este caso, la palabra espora se utiliza también como referente a granos de polen, esporas de hongos, helechos y musgos. Ya vimos en la parte de historia que Nehemias Brown, que fue uno de los primeros en describir la morfología de los pólenes, y ya en el siglo XX ya proliferaron muchos trabajos, ya se hizo más amplio este estudio y muchos autores ya comenzaron a sintetizar las descripciones de pólenes y esporas que provenían con propiedades claves para identificarlos. Entonces, como ya vimos antes en la parte del polen, Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Como vimos antes en la parte del polen, las características de cada especie va a ser lo que nos ayuda a identificarlo, como la forma de la pared externa y los polos que tenga. Sobre el estudio y el monitoreo, pues tener toda la información previa nos ayuda para poder crear o para poder conocer cuándo es que va a haber vamos a estar más expuestos al polen. Entonces, esta información que se obtiene sobre el contenido de las partículas biológicas en el aire, pues tiene una utilidad y se puede aplicar a todos estos campos. En la materia biológica en la atmósfera se encuentra estrechamente relacionada con la ocurrencia de reacciones adversas que alteran la salud de los seres humanos, por lo que es fundamental la obtención de estos datos y pueden ayudarnos a la adopción de medidas de prevención para nuestros pacientes. Los mecanismos de muestreo se diseñan para funcionar de manera similar al sistema respiratorio de las personas y así obtener datos que se puedan aplicar. Y esto permite conocer los diferentes tipos de alergenos y las concentraciones a las que se encuentra en el aire. Hay modelos predictivos de la concentración de biopartículas que podrían encontrarse en el aire en determinadas épocas del año. Y los objetivos de realizar esto es obtener un registro continuo de la atmósfera o realizar muestreos cortos e intermitentes y obtener datos horarios, diarios o semanales. Esto nos permite identificar y realizar un recuento sobre el número total de partículas que están en el aire y estudiar un grupo taxonómico en concreto o el contenido de las partículas presentes para obtener un valor acerca de la lluvia polínica o un valor que representa el número de partículas por volumen de aire. Y hay diferentes tipos o formas de hacer el muestreo aerobiológico. Están las formas que es por precipitación eh, gravimétrica, que es diferentes formas de hacerlo. También la precipitación electrostática, la precipitación térmica y de los que son más utilizados, el impacto por succión con el captador de Hertz, el impacto por cascada y el muestreo, los muestreadores
iniciales o ciclónicos. Y también están los muestreos de filtración y los muestreos biológicos, que estos son con técnicas biológicas moleculares. El muestreo por succión es una de las técnicas que son más utilizadas, donde se utilizan los captadores de partículas volumétricas con el principio de Hirsch, y esto permite obtener datos homologables y también datos horarios a lo largo de todo el día. El caudal de succión es de 10 litros de aire por minuto, que es similar al volumen de inhalación del aire del pulmón humano. Las unidades de muestreo volumétricas de succión, esto permite la captación con alta eficacia del material particular sólido aerovagante de origen biológico y no biológico en un rango de diámetro comprendido entre 1 y 100 micrómetros. Estos dispositivos constan de 3 unidades, que es la unidad de impacto, que es donde llega el polen, que es esta, tiene un orificio y por ahí es donde se va a dar el ingreso. La veleta, que lo que hace es poder mantener la unidad de impacto en dirección al viento para que pueda recoger la mayor cantidad de polen, y la bomba de vacío está acá, que es la que va a hacer que pueda ingresar ahí el polen, o que es lo que vimos de que tiene que ser a 10 litros por minuto. En nuestro centro también se han realizado estudios sobre el monitoreo aerobiológico. Fue diseñado para describir la prevalencia del polen en la ciudad de Monterrey durante el 2004. Y los datos que se obtuvieron demostraron que los meses con mayor concentración de polen fueron febrero y marzo, y menor concentración en julio y noviembre. La mayor parte de polen recolectado correspondía a árboles en un 72%, siendo fraxinos la mayor concentración durante todo el año. Y el polen de los árboles predominó de enero a marzo, y el polen de las malezas predominó de mayo, junio y diciembre. También se vio que la mayor concentración de pólenes de gramíneas se reportó durante los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, diciembre. Y fue el que más tiempo se encontró, con predominio de gramínea y poacea. Estos datos nos permiten, o el objetivo de recolectar todos estos datos es para la elaboración de datos que sean aplicables en la práctica clínica. Entonces, eh, el análisis microscópico, perdón, de las muestras aerobiológicas que da lugar a una relación científica de taxones polínicos. Corresponde a los datos brutos de un día o de una semana. Y estos resultados los vamos a expresar en unidades de concentración, que es polen por metros cúbicos. El número medio de granos de polen contenido en un espacio cúbico de 1 metro durante el periodo de tiempo que duró el muestreo. Esos son los datos que vamos a obtener. Y los espectros diarios o semanales son incluidos en las bases de datos y procesados para la generación de resúmenes correspondientes en periodos largos de tiempo. También suele incorporarse el espectro del valor de la concentración máxima alcanzada, y esto nos permite identificar los taxones con mayor incidencia y la variabilidad interanual de la polinización. Y con esto podemos llevar también a la elaboración del calendario polínico, que que es una representación gráfica que resume la dinámica anual de los principales tipos polínicos de una localidad, ordenando su función de su periodo de polinización. Y esto facilita la comprensión de la composición polínica de la atmósfera durante todo el año, en un periodo de todo el año, para la información de los pólenes que pueden resultar más perjudiciales en cada periodo anual. Y esto destaca la importancia relativa de unos pólenes respecto a otros. Esto resulta más representativo para aquellos calendarios elaborados con datos promedios de diversos años de estudio, no solamente un año, porque puede variar dependiendo del clima o las condiciones de cada año. Por ejemplo, que se realizó aquí en el centro, que todavía está en proceso de publicación, donde es un calendario del 2020 al 2023, que también vemos que está en granos por metro cúbico por día, que eso es de lo que estábamos hablando antes, y se realizó aquí en el área metropolitana de Monterrey. Nos permite obtener las concentraciones de polen dependiendo de cada mes y de cada especie. Ya nos puede orientar mucho más en
clínica de los pacientes y también para tomar decisiones sobre su inmunoterapia y demás. Otros dispositivos importantes que se están desarrollando actualmente y que vienen a revolucionar esto de la aerobiología son los sensores y captadores de polen automatizados, que son dispositivos totalmente automatizados en tiempo real. Lo que hacen es que cuentan el polen, el moho, los hongos o patógenos de cultivos, microplásticos, capas de perros, caspa de perros, partículas de humo o más y funcionan mediante el uso de sensores que recopilan datos sobre la concentración del polen y otros contenidos en el aire. Y estos datos se envían todos a una nube, donde se procesan y se analizan para proporcionar información en tiempo real que pueden ayudar a personas alérgicas a planificar sus actividades. Y el uso el uso de estos dispositivos puede acceder los usuarios pueden acceder a través de un sitio web y verlo en cualquier parte de donde se encuentren. Esta es uno de los que son más populares, que es el Pollen Sense, que este APS400. Igual como antes, lo que vimos en la diapositiva pasada, lo que hace es que funciona utilizando tecnología de láser para detectar y contar las partículas en tiempo real. Bueno, lo que ellos promocionan es que sí lo han revolucionado el muestreo del aire entre el pasado y el futuro, porque actualmente con estas tecnologías los promedios se calculan cada hora, mientras que con el conteo anterior o el clásico, las partículas se calculan 24 horas después de la obtención de las muestras. Entonces, esto nos permite tener informes más actualizados y las muestras se recogen automáticamente y las imágenes microscópicas se pueden ver en cualquier parte del mundo donde haya internet. Las personas no tienen que tener experiencia em, científica para poder entender estos resultados, ya que son analizados y nada más los ven en sus dispositivos móviles. Otra herramienta que está es de Weather Channel, que además de que informa sobre el clima, también nos permite ver las concentraciones de pólenes de árboles, pastos y malezas en tiempo real, también con un dispositivo electrónico. Y bueno, ya, como conclusiones, la aerobiología nos permite comprender nuestro ecosistema al conocer la dispersión de esporas, pólenes y otros aerosoles. La aerobiología es crucial para identificar y gestionar riesgos para la salud, ya que muchas esporas y partículas en el aire pueden causar alergias y enfermedades respiratorias, y la dispersión de partículas en el aire está fundamentalmente influenciada por factores climáticos como la temperatura, la humedad, el viento. Estos factores afectan tanto la producción como la supervivencia de las esporas en el ambiente, y se han desarrollado diversas metodologías para reconocer y analizar esporas en el aire, lo que nos permite el monitoreo más eficaz de la calidad del aire y la salud pública en la actualidad. Esto es lo que traía para la clase.